Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y todas. Bienvenidos a su materia de plaguicidas. El día de hoy vamos a hablar acerca de la resistencia de plagas a los plaguicidas y de cuáles son las estrategias de manejo que se utilizan para combatir esta resistencia. Bueno, pues hoy vamos a comenzar con una reflexión sobre la de las plagas hacia los plaguicidas, un tema central para la protección vegetal y también para la sostenibilidad agrícola. Denme un segundo para empezar a compartir pantalla nada más. Ok, en esta sesión lo que buscamos es llevarlos a comprender por qué las plagas desarrollan tolerancia a los químicos diseñados para controlarlas y cómo afecta esto a la producción en México y en particular a la región del estado de Nuevo León. La importancia global de este fenómeno radica en sus impactos económicos y ambientales, pues cuando una plaga deja de responder a un plaguicida, las pérdidas pueden ser significativas tanto para grandes productores del norte del país como para pequeños agricultores en los valles de Nuevo León. En la formación de especialistas en agronomía, entender la es fundamental. Aquí en la Universidad Ciudadana de Nuevo León buscamos que cada estudiante reconozca las causas y aprenda las estrategias de manejo que van a servir para prolongar la vida útil de las herramientas de control. La resistencia acelerada se va a explicar como un proceso evolutivo bajo la presión constante de aplicaciones repetidas. Solo los individuos con mutaciones favorables van a sobrevivir y se van a reproducir. Entonces, este concepto nos invita a pensar en el campo como un laboratorio vivo donde la selección natural opera. Observaremos cómo en cultivos de sorgo y de frijol, las poblaciones de insecto han requerido dosis crecientes de plaguicidas. Este escenario refleja la urgencia de abordar la resistencia desde el diseño de prácticas agrícolas sustentables. Otro aspecto que vamos a analizar es la relevancia para nuestra institución, pues radica en que aquí formamos a quienes definirán el futuro de la agronomía regional. Comprender las causas de resistencia y sus consecuencias será entonces el primer paso para desarrollar protocolos que sean adecuados. También a lo largo de esta presentación vamos a hablar acerca de las bases para prácticas sostenibles. Conoceremos desde la definición hasta las estrategias concretas que permiten mitigar la resistencia, manteniendo la productividad y reduciendo el impacto ambiental en los suelos de Nuevo León y también de toda la República. Cada concepto que revisemos se va a proyectar en una diapositiva para que mientras leen y estudian puedan conectar la teoría con las condiciones reales en los campos agrícolas en México. Y al término de esta clase reflexionaremos sobre cómo nuestras acciones en el manejo de plagas influyen en la evolución de los insectos y cómo podemos revertir tendencias preocupantes utilizando un enfoque integrado. Este será el punto de partida para una serie de 8 diapositivas que profundizarán en los mecanismos, impactos y prácticas de manejo de la resistencia, siempre desde una visión académica y rigurosa. Ahora vamos a hablar acerca de qué es la resistencia a los plaguicidas. Al abordar este tema, ubicamos el fenómeno en la evolución acelerada de las poblaciones de plaga que hacen esta situación para sobrevivir a dosis que antes eran letales. Imaginemos un campo de algodón en Linares, donde tras varias aplicaciones los insectos ya no mueren. Esto ejemplifica la resistencia emergente. Y es fundamental distinguir la resistencia emergente sobre la resistencia heredable.
Esta es por errores de aplicación y no se trata simplemente de pulverizar mal o de condiciones adversas, sino de cambios genéticos que se transmiten a las siguientes generaciones. Un proceso que la Universidad Ciudadana estudia con detenimiento. Asimismo, hablamos del factor de resistencia como métrica de tolerancia. Esto permite cuantificar cuánto más debe aumentarse la dosis para lograr el mismo nivel de control. En parcelas experimentales cercanas a Monterrey, este índice ha mostrado incrementos alarmantes. Es importante reconocer que la resistencia en laboratorio no siempre se traduce a campo. Mientras que en un invernadero controlado se detecta tolerancia, en condiciones reales de Valle de Bravo pueden surgir otros factores que van modulando el fenómeno. No debemos dejar de tomar en cuenta también la diferenciación de fallos por manejo y la resistencia genética. Cuando un productor, por ejemplo, en Sabinas Hidalgo, observa baja eficacia, debe evaluar si se debe a malas prácticas o más bien a un cambio genético en la plaga. Comprender esta definición es un cimiento esencial para diseñar estrategias de manejo. Aquí buscamos prepararlos como futuros agrónomos para que realicen diagnósticos precisos y apliquen medidas correctivas adecuadas. Este bloque finaliza con una invitación a reflexionar cómo podemos promover prácticas que retrasen la aparición de resistencia dentro de los cultivos del noreste de México, pero sin comprometer la eficacia del control. La respuesta vendrá de que ustedes integren el conocimiento del laboratorio con las observaciones de campo y de fomentar una cultura de manejo responsable con base en la enseñanza de nuestra universidad. Muy bien, ahora vamos a explorar hacer el tema de los mecanismos de resistencia. Y comenzaremos con la resistencia metabólica, que es lo que ustedes están viendo en pantalla, donde diversas enzimas, como la P450, en determinados insectos, como los de sorgo, degradan el plaguicida antes de que éste ejerza su acción. Esto ha sido documentado en plagas de maíz, en linares. Asimismo, hay un segundo mecanismo que sería la resistencia en sitio blanco, que se produce cuando mutaciones alteran la diana molecular del plaguicida. Esto lo hemos visto en cultivos de chile en Allende, donde se observa alteraciones en el receptor vírico que impiden la unión de moléculas tóxicas. La siguiente sería la resistencia por penetración. Esta ocurre cuando se modifica la cutícula del insecto y esto reduce la absorción del químico. En poblaciones de ácaros en los viñedos del sur de Nuevo León, la cutícula más gruesa limita la eficacia de los piretroides. Una más que vamos a analizar es la resistencia conductual. Déjenme les voy poniendo eso en pantalla. Resistencia conductual que se manifiesta cuando las plagas aprenden a habitar zonas tratadas. Eh, ¿Qué pasa? Pues que los trips escapan de las áreas pulverizadas y se refugian en el dosel interior. Cada uno de estos mecanismos refleja adaptaciones distintas, pero complementarias que las plagas pueden desarrollar. ¿Qué buscamos nosotros? Pues enfatizar la necesidad de evaluar cuál predomina en cada situación para ajustar una estrategia adecuada. El entendimiento de estos modos de resistencia va a ser importante para que ustedes puedan realizar un manejo integrado que combine métodos culturales, biológicos y químicos, evitando entonces depender exclusivamente de un solo modo de acción. Al concluir este bloque, recuerden que la resistencia es un fenómeno multifactorial y que identificar el mecanismo principal guía la elección de alternativas de control y retarda la evolución de tolerancia en campo.
Ahora vamos a hablar acerca del impacto y los ejemplos relevantes. Ya hablamos y reconocimos que la resistencia afecta a plaguicidas clave y reduce su eficacia en cultivos de algodón y sorgo. Hay, por ejemplo, el caso de la armiguera, que este ocurre en los cultivos de Estados Unidos y es importante analizar porque se nos muestra la capacidad de las plagas para superar incluso variedades transgénicas. Estudios comparativos han advertido sobre la posibilidad de movimientos de estos insectos desde el sur de Estados Unidos. Por ejemplo, el pulgón en cultivos intensivos de tomate industrializado ha desarrollado resistencia a los insecticidas locales, lo que evidencia que la presión selectiva por aplicaciones frecuentes acelera estos procesos. El comercio internacional y el tráfico de productos agrícolas facilitan la dispersión de poblaciones resistentes. En la universidad trabajamos en protocolos de cuarentena para evitar la introducción de cepas foráneas. Estas situaciones resaltan la urgencia de adoptar estrategias de manejo integrado de resistencia, también por sus siglas MIR, para preservar la eficacia de los plaguicidas disponibles y proteger la rentabilidad de los sistemas productivos locales. Reflexionemos cómo afectan estas realidades la planificación de la temporada agrícola en la Huasteca o en la zona citrícola del norte de Nuevo León. La respuesta estará en diversificar métodos de control. Este ejemplo global y local nos va a impulsar a combinar la experiencia con la investigación, desarrollando soluciones adaptadas a las condiciones de la región. Sobre las estrategias de manejo integrado de resistencia, o MIR, veíamos por sus siglas, vamos a comprender que el uso racional de estos métodos biológicos, culturales y químicos son claves para reducir la dependencia de un solo control, que es lo que buscamos transmitirles en la universidad. El concepto de umbrales económicos va a indicar que solo aplicamos plaguicidas cuando la población de la plaga supera el nivel de daño económico, evitando tratamientos preventivos innecesarios que aceleren la resistencia. Vemos como un segundo bloque el control biológico mediante enemigos naturales como depredadores de pulgones o patógenos específicos. Este se va a integrar para mantener las poblaciones por debajo del umbral, pero sin químicos sintéticos, práctica que ha sido probada con éxito en los huertos de nogales en Linares. Asimismo, tenemos como un tercer aspecto las prácticas culturales, que dentro de estas vamos a encontrar la rotación de cultivos y el ajuste de fechas de siembra. ¿Para qué? Para buscar interrumpir ciclos de vida y reducir la presión de plagas. Promovemos entonces observatorios de campo para planificar estas rotaciones. Y al combinar estas herramientas, el MIR busca un equilibrio ecológico que mantenga la productividad y que prolongue la vida útil de los plaguicidas, pero protegiendo la eficacia a largo plazo. Este enfoque integral requiere una formación continua, para lo cual nuestra institución ofrece diplomados y talleres prácticos dirigidos a técnicos y también a productores, sobre todo regiomontanos.
Ahora vamos a hablar acerca de la rotación y la alternancia de plaguicidas. Ya examinamos la alternancia de modos de acción, donde se usan plaguicidas con diferentes mecanismos bioquímicos para evitar la sección de individuos resistentes. El límite de aplicaciones consecutivas nos va a aconsejar restringir a dos aplicaciones seguidas del mismo grupo químico, consultando los códigos IRAC para la identificación correcta. Debemos recordar además que los periodos de suspensión consisten en estas temporadas que deben pasar sin aplicación de ciertos compuestos, para así permitir que las poblaciones resistentes pierdan esta dominancia frente a individuos susceptibles y recuperar la efectividad original. Por último, hay que dejar en claro o tener en cuenta la combinación de ingredientes activos, pues se recomiendan mezclas de plaguicidas con modos de acción distintos cuando sea apropiado, para buscar asegurar que cada componente ataque a la plaga y reduzca la posibilidad de supervivientes resistentes. Todas estas prácticas requieren planificación y un registro detallado, competencias que desarrollamos en nuestros cursos de manejo fitosomático práctico. Iba en aquí. Rotación. La 7. Vamos a la 7. Monitoreo y prevención. Muy bien, les dejé un momento en pantalla la diapositiva para que tomen nota. Vamos a hablar acerca ahora del monitoreo y la prevención. Enfatizamos ya la vigilancia sistemática con trampas y muestreos periódicos para buscar anticipar cambios en la susceptibilidad. Esta metodología se implementa en campos de experimentación de la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Asimismo, la documentación detallada de aplicaciones, las dosis y resultados va a ser esencial para evaluar tendencias y además ajustar estrategias antes de que la resistencia se generalice. El establecimiento de áreas de refugio sin tratamiento mantiene genes susceptibles en la población, diluyendo la proporción de individuos resistentes y además retrasando la evolución de la tolerancia. Otro aspecto a tomar en cuenta es la formación continua del personal técnico, pues este servirá para que puedan realizar identificación temprana de fallos en el control y permitirá reaccionar pronto y cambiar a otra estrategia más efectiva. Una práctica habitual en nuestros programas de extensión rural son estos cambios que se tienen que ir adecuando. Entonces, concluimos que la detección temprana es clave para tomar decisiones oportunas, garantizando un manejo adaptativo y además eficaz.
Para ir concluyendo el día de hoy, dentro de las conclusiones y recomendaciones, recordemos que la resistencia es un fenómeno evolutivo y que además esta resistencia es acelerada por la presión selectiva del uso repetido de plaguicidas. Asimismo, en un segundo bloque hablamos acerca de las estrategias integradas y la rotación de modos de acción. Estas son fundamentales para prolongar la vida útil de los plaguicidas disponibles y asegurar la productividad sostenible. El tercer bloque fue la formación continua y el monitoreo sistemático, dentro del cual analizamos que estos son indispensables para detectar y manejar la resistencia de una forma efectiva. Y por último hablamos del compromiso institucional. ¿Cuál? Pues el de nuestra Universidad Ciudadana de Nuevo León, el cual promueve la investigación y la divulgación de prácticas que sean responsables, integrando conocimientos de ecología, genética y además agronomía. Este enfoque científico y colaborativo, pero además adaptativo, constituye la base para una gestión efectiva de la resistencia y la protección de sistemas agrícolas no solo en México, sino además en Nuevo León. Con eso cerramos la clase del día de hoy. No me queda más que agradecerles como siempre por su tiempo y por su dedicación a seguir aprendiendo y preparándose en estos temas. Les recuerdo que cualquier duda que vayan teniendo, yo voy a estar atento ahí a la plataforma a través del botón de contacta a tu tutor para cualquier cosa que me quieran hacer llegar. Con todo gusto estoy revisando de manera constante la plataforma y podré responderles de la manera más diligente posible. Sin más por el momento, les deseo que tengan una excelente tarde.